Saludos, mis amados. Qué maravillosa oportunidad tenemos nuevamente de abrir la escritura y de comenzar a dar en esta noche una mirada al libro de Job. Continuamos, mis amados, en esta maravillosa aventura de aprendizaje, de conocimiento, también de formación. Aprendemos, mis amados, acerca de lo que significa realmente la vida cristiana, el valor de la integridad, la formación del carácter. Así que hoy nos preparamos para continuar trazando entonces esa ruta que nos ha marcado este libro, la palabra de Dios. Así que allí donde usted está, se puede enfocarse, quizá tenga allí la palabra de Dios cerca de usted, de una manera accesible, que pueda interactuar con la escritura, porque eso es lo más importante, que sea la palabra de Dios dirigiéndonos, que sea la palabra de Dios enseñándonos principios, mandamientos que debemos de aprender, de valorar y de poner en práctica. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta el verso 12. En este verso 12 hemos aprendido de grandes verdades. Solamente en estos primeros versículos de este libro aprendemos acerca del carácter de Dios, del propósito de Dios y de la actitud que tenemos que aprender de Job, cómo enfrentarnos en medio de las dificultades. Hoy estaremos viendo entonces desde el verso 13 hasta el verso 22 y siempre dependiendo de la guía, de la dirección, de la sabiduría del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que en cada porción Él nos fortalezca, Él hable a nuestra alma y Él enriquezca entonces nuestra vida. Todos tenemos necesidades diferentes, pero es una sola palabra y esa palabra es suficiente y es eficiente para con cada uno de nosotros. Así que dejamos este tiempo en las manos del Señor. Señor, gracias. Gracias por esta nueva oportunidad. Nuevamente nos acercamos, Señor, primeramente dándote gracias, Señor. Qué privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra y poder sumergirnos en ella y aprender de ti estas verdades maravillosas. Señor, tú conoces cada necesidad, tú conoces, Señor, nuestras luchas, tú conoces, Señor, las batallas que está enfrentando cada uno de los que puedan estar escuchando. Sé propicio, Padre amado, y que como ese bálsamo celestial, tú sanes heridas y tú proveas, Señor, para cada situación específica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Orando al Señor en todo tiempo, orando al Señor en todo momento, dependiendo en oración de la guía del Señor, ¿no? Así que mire, hoy avanzamos y vamos a dar lectura para que podamos ahí apreciar el cuadro general y luego entonces estaremos yendo por las partes y los principios que nos corresponden en esta noche. Hoy estaremos viendo el dolor en medio de el, o la adoración en medio del dolor, tiempos de sufrimiento. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? El dolor, pues, el sufrimiento, o nos acerca al Señor, o forma nuestro carácter, o puede también entonces destruirnos si no nos aferramos a la presencia, al propósito del Señor. Y muchas veces en circunstancias difíciles, en el momento no entendemos, ¿no? Entendemos qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuál es el propósito del Señor en medio de todo, pero lo que sí podemos hacer y lo que debemos estar completamente convencidos de ello es que cada oportunidad de que tengamos en medio del sufrimiento tiene que ser una oportunidad que tenemos
para acercarnos al Señor en adoración. Así que vamos a dar lectura y luego entonces brevemente estaremos compartiendo. La palabra de Dios dice, un día aconteció que sus hijos, los hijos de Job, ¿no? Verso 13, e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué porción que habla profundamente a nuestra vida. Empezando en primer lugar, ¿no? Que quizás estamos muy lejos, ¿no?, de experimentar algo tan terrible como eso, y quizá en situaciones menos apremiantes como esta, no respondemos de la forma en que Job ha respondido, ¿no? Así que lo primero que vamos a ver entonces es que la vida es dura, la vida de por sí es dura, ¿no? Nos trae tragedias, nos trae problemas, nos trae situaciones, y lo más puntual acerca de esta verdad es que nosotros somos débiles, nosotros somos muy frágiles. Entonces estamos en un contexto donde la vida es demasiado dura y nosotros somos demasiado frágiles, ¿no? Por mucho menos que lo que le ha sucedido a Job, muchos se desesperan, pierden el control, pierden la paciencia, levantan el puño al cielo, le reclaman a Dios, le exigen explicaciones a Dios, y lejos está de ellos entonces esa respuesta tan maravillosa que vemos en Job. Job adoró, y debemos de aprender esta verdad significativa, porque esas pruebas que Dios permite tienen el propósito entonces de formar nuestro carácter, ¿no? De hacernos consciente del punto de fidelidad en el cual nosotros nos encontramos en nuestra vida. Y por supuesto entendemos, ¿no?, que Job no se había ganado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, esta prueba. Esta prueba entonces es permitida por el Señor, y Job está, digamos que, siendo probado en su fe. Muchas veces nosotros sufrimos porque cometemos errores, sufrimos porque tomamos malas decisiones. En el libro de Corintios capítulo 11, donde se habla extensamente acerca de la cena del Señor, dice que algunos que estaban tomando la cena indignamente, sin considerar, sin valorar, sin respetar, sin reverenciar la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús, entonces dice que algunos habían enfermado y que otros
pues habían también muerto, ¿no? De la misma manera recordamos el mismo Sansón, ¿no? Sansón tomó malas decisiones, Sansón se metió en la boca del león, donde había sacado miel, ¿no? Y Sansón entonces pues muere allí eh, eh, llevando una vida donde cada vez entonces sufría las consecuencias de sus malas decisiones. Pero en este caso Job dice que el mismo Señor le atribuye a él una persona con un carácter digno de imitar, carácter entonces que nos habla acerca de la fidelidad, que nos habla acerca de su rectitud, que nos habla acerca de el temor que tenía al Señor y que nos habla acerca de cómo él caminaba entonces alejado del mal. Pero aquí nos encontramos en un escenario donde Job, siendo siervo, ¿no? Siendo un siervo del Señor, siendo un siervo de Dios, aún así, teniendo la definición, ¿no? Teniendo el diagnóstico que Dios da. Entonces, aún así, él atraviesa por el valle del dolor, por el valle del sufrimiento. Así que él no fue autoengañado ni se dejó arrastrar, ¿no? Por lo que muchos hoy en día también se dejan arrastrar, ¿no? Por el engaño de la confesión positiva, por el engaño de la superfe, que alguien que le adora al Señor y que sirve al Señor nunca puede pasar ni va a pasar por dificultades, ¿no? Esto entonces es un error, ¿no? Esto es una falsa doctrina, que la misma palabra de Dios nos enseña que es necesario que para entrar al cielo pasemos por diversas pruebas, ¿no? Y que las pruebas pequeñas, que las pequeñas luchas que tenemos, ¿no? Son como nada comparada con la gloria eterna que nos está esperando. El Señor ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. El mismo Señor Jesucristo, sin pecado, sin tacha, el Hijo de Dios, Dios encarnado, pasó también entonces por sufrimiento, ¿no? Fue perseguido, fue maltratado, fue burlado, fue herido, fue castigado, ¿no? Y llevado a una cruz. Por lo tanto, recordamos entonces que esta enseñanza acerca de la superfe no aplicaba entonces a la vida de Job, porque Job era un hombre de fe y con su fe, en su fe entonces enfrentó y pasó por el sufrimiento. Allí entonces vemos que el sufrimiento de Job fue algo repentino, ¿no? Dice la escritura, comenzamos leyendo, dice en un día pueden cambiar muchas cosas, ¿no? En horas pueden cambiar muchas cosas, aún en segundos pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Hemos visto cómo a lo largo de la tierra en estos tiempos, últimos meses, ha habido terremotos en diferentes lugares, en diferentes ciudades y de 20 segundos, de 40 segundos, de 90 segundos y todo puede cambiar en un instante. Esto nos habla de lo efímero, ¿no? Que es la vida, ¿no? La vida es pasajera y esta historia de Job nos enseña a no aferrarnos a lo pasajero, sino a lo eterno, a no aferrarnos a lo material, sino aferrarnos a la gloria y tener siempre entonces la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Este día era un día especial, dice que era en la casa del primogénito y se solía hacer esa fiesta en la casa del primogénito, del hijo mayor, el primer día de la semana. Por lo tanto, ya Job, su padre, había hecho los sacrificios correspondientes, ya él había preparado entonces y se había puesto a cuentas con el Señor y también se había puesto en la brecha por sus hijos y sus hijas delante del Señor. Y entonces, en ese momento acontece, vienen cuatro mensajeros y los cuatro terminan con un pequeño coro, ¿no? Y solamente quedé yo
para venir y darte la noticia, dice cada uno al final. Pero cada uno de estos mensajeros vienen en ese día, ¿no? Y primero vienen delincuentes, ¿no? Los sabeos. Luego viene un fuego que ellos atribuyen a Dios, pero no fue Dios, ¿no? El que envió el fuego. Dios permitió entonces, ¿sí? Lo que sucede es que en ese tiempo atribuían toda calamidad natural a un castigo de Dios y era una falsa acusación, era una verdad que no tenía sustento porque ya Dios había testiguado acerca de la rectitud de el carácter de Job. También, mis amados, vienen enemigos, los caldeos, también a destruir, a atacar. Y al final, entonces, pues, otro desastre propiciado, ¿no? También por un efecto del viento, quizás una gran tormenta, algún tipo de temblor y vemos que en primer lugar mueren los criados, luego mueren las ovejas y los pastores, luego entonces mueren los camellos y más criados todavía y al final entonces mueren sus hijos y sus hijas, ¿no? Qué cosa tan terrible, ¿no? Y no solamente por lo rápido en que sucede todo, sino la intensidad con lo que sucede, lo material, la amistad, sus negocios y al final entonces su familia. ¿Qué más podía entonces esperar Job? Estaba allí en shock, estaba allí completamente anonadado por las circunstancias y por las noticias. Quizás lo único que podemos es imaginarnos la perplejidad, el silencio en el cual se encontraba Job en ese momento, ¿no? Y cómo responde Job, ¿no? ¿Cómo responde Job? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde usted en medio de, o cómo respondemos nosotros en medio de las tragedias, ¿no? ¿Cómo espera también entonces el enemigo que nosotros respondamos como hijos de Dios? Allí hay una escena, ¿no? Donde el mismo Job, él no es consciente de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Y hay un velo que se corre desde el cielo y el enemigo mismo esperando la respuesta de Job, que ya va a llegar el momento en el cual Job va a renegar, va a maldecir, va a levantar el puño al cielo, pero no sucede eso. Entonces la pregunta también importante que podemos hacernos es cómo espera el Señor que nosotros respondamos en medio de las tragedias, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en este cuadro. ¿Por qué? Porque en principio Job no esconde su dolor. Job no esconde su dolor, porque no podemos reprimir un dolor natural, la pérdida de nuestras cosas, nuestras propiedades, de los material que podamos tener y cómo esconder el dolor de ver a no solamente un hijo, a 10 hijos en un momento, en un instante, perder toda su familia, ¿no? Y entonces Job no esconde allí su dolor. Y nosotros entonces debemos de aprender de Job es cómo direccionar, cómo nosotros podemos canalizar entonces nuestro dolor y el sufrimiento. Y Job nos enseña que hay un solo camino que nos puede llevar a tener entonces ese bálsamo refrescante y sanador. Job nos enseña que solamente hay una persona que puede entonces tomar nuestro dolor y transformarlo entonces en algo que nos fortalezca, en algo que sea inclusive puede ser de bendición para nosotros, ¿no? Porque cualquier tipo de circunstancia difícil que nos lleve a los brazos del Señor, que nos lleve de rodillas al Señor, entonces de alguna manera u otra nos está llevando a un lugar de bendición, a un lugar de refugio. Pero si el dolor y el sufrimiento lo que nos lleva es a escaparnos, a consumirnos en nuestro propio
sufrimiento, en nuestra propia autoconmiseración, a dejar de percibir entonces la mano de Dios que en medio de este mundo tan difícil y en medio de nuestra fragilidad tan marcada, que nosotros podamos refugiarnos en el Señor, ya eso es de gran bendición para nuestras vidas. Entonces, debemos, en primer lugar, mis amados, caminar con la conciencia en la eternidad. El Señor ha dicho, me voy a preparar morada para que donde ustedes estén, yo también esté. Nosotros debemos estar preparados, no solamente para sufrir, porque en este mundo, nuevamente recordemos, en este mundo tendremos aflicción. Este es un mundo caído, este no es nuestro hogar, este no es el cielo. Aún la influencia del enemigo está presente en este mundo, ¿no? El Señor Jesús, que la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. El Señor es soberano sobre todas las cosas, pero la influencia del enemigo todavía está presente, él está derrotado, pero todavía continúa haciendo estragos por doquier. Por lo tanto, debemos de no solamente prepararnos, ¿no?, para el sufrimiento, saber a quién tenemos que acudir, saber cómo debemos de guardar nuestro corazón y sabemos de cómo debemos de transitar y peregrinar hasta el final de nuestros días para morir de una manera que honre al Señor, para morir de una manera que le agrade al Señor, porque un día también nosotros estaremos cruzando el umbral de la muerte, que simplemente será entonces el cambio de gloria. Tenemos la gloria presente y luego estaremos en la gloria eterna con nuestro maravilloso Salvador Cristo Jesús. Entonces, debemos enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Qué es lo más importante en esta vida pasajera, en estos pocos años que tenemos delante de la eternidad? ¿Cómo debemos de comportarnos? Debemos de comportarnos de una manera que atestigüe que estamos enfocados en lo más importante. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces debemos de enfocarnos en lo que realmente importa, en lo eterno, en el eterno. Debemos de enfocarnos entonces en el llamado que el Señor ha dado a nuestra vida, cumplir el propósito por el cual el Señor nos mantiene todavía respirando en este mundo. Enfoquémonos entonces en lo que realmente importa, en lo que realmente da sentido, valor y significado a nuestra vida, ¿no? Y debemos de aprender entonces, porque hay una expresión preciosa, ¿no? Dice el verso 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces vemos que él primeramente no esconde su dolor, pero él se humilla ante el único que puede calmar, el único que puede restaurar, el único que puede sanar, ¿no? Él se levanta, pero no se levanta para quejarse en contra de Dios. Él no se levanta entonces para esconderse allí en medio del dolor. Él se hace vulnerable, ¿no?, y se humilla. Es por eso que dice que se rasga su manto y también rasura su cabeza, ¿no? Lo más importante es que dice, y se postró en tierra y adoró. Esto es algo maravilloso que nos deja completamente al descubierto, ¿no?, en cuanto a nuestra vida presente, en cuanto a cómo enfrentamos el sufrimiento, en cuanto a cómo y si de verdad estamos preparados para enfrentar este mundo, ¿okay? Y también vemos que él nos enseña en el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Primero habla acerca de que a Dios le pertenece todo. Desnudo salí. No ha venido
con nada este mundo. Él reconoce que de Dios son todas las cosas, que Dios es el que da, que Dios es el que provee, que Dios es el que nos sustenta, que Dios es el que nos sostiene, que el Señor es el que nos preserva. Entonces, es lo que hace Él, ¿no? En primer lugar, Él dice, Dios tiene todo lo que yo necesito en Dios. Entonces tengo todo lo que pueda darme verdadero significado y valor en esta vida. También entender entonces que Él dice, y desnudo me voy, porque Él era una persona que lo tenía todo, tenía su familia, tenía riquezas, tenía todo lo que un ser humano pueda desear, pero al decir desnudo nos vamos también, desnudo me voy, sin nada me voy, entonces también lo que está diciendo es que en este mundo lo que somos es mayordomos de lo que el Señor nos da, no nos vamos a llevar nada, no sabemos cuándo nos vamos y lo que sí sabemos es que no nos vamos a llevar nada, somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, todo lo que tenemos le pertenece al Señor. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, ¿no? Por lo tanto, debemos de aprender eso, ¿no? Que todo es de Dios y que nosotros somos mayordomos, que no tenemos nada, que algún día tenemos que rendir cuentas, ¿no? Y también entender, mis amados, que Dios es soberano. Él dice allí entonces, Él dice, Jehová dio y Jehová quitó. Él es soberano, ¿no? Él decide a quién, con qué, cómo, cuándo, dónde. Y Él dice, el Señor dio y el Señor quitó. La palabra también nos enseña que todo proviene de Él y que todo vuelve a Él, ¿no? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables, dice, sus caminos. ¿Sí? Y hemos de aprender eso, ¿no? El Señor entonces es soberano, Él dio y Él quitó. Ahora, todo en esta vida, todo debe llevarnos a adorar. Sí, es difícil entender, por un momento, ¿no? Nos detenemos. Es difícil entender cómo podemos adorar en medio de un sufrimiento tan grande, ¿no? Algo de repente y algo que es extraordinario, ¿no? Bienes, familias, amigos, propiedades, ¿no? ¿Y cómo entonces adorar en medio de esas circunstancias? Pues bien, el Señor entonces nos prepara, nosotros debemos de estar dispuestos y disponibles para adorar al Señor en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Fíjense que cuando le traen el reporte dice que descendió fuego, ellos dicen, uno de los que trae el reporte dice, descendió fuego del cielo, ¿no? Ahora, eso es algo muy general, ¿no? Pero Job conocía a su Dios. Él usa el nombre Jehová. Jehová dio y Jehová quitó. Es decir, el nombre personal de Dios. El Dios de las promesas. Y él entonces tiene una relación personal. Él conoce a su Dios. Él sabe que Él le ha dado, que Él le ha quitado, que el Señor entonces es soberano, que a Él le pertenecen todas las cosas y que Él simplemente es un mayordomo del Señor. Y dice entonces al final, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿no? En medio de estas circunstancias, Él alaba al Señor. Y eso nos enseña la Escritura, que alabemos al Señor en todo tiempo. Tiempos buenos, tiempos no tan buenos, tiempos difíciles. Alabemos al Señor. Dice, bendito sea el Señor, alaba al Señor, adora al Señor. Él no se detiene entonces a pedir explicaciones al Señor. Él se aferra a las promesas de Dios. El nombre de Jehová es el Dios
de las promesas, el Dios entonces que se relaciona con su pueblo. Así que mis amados, qué maravillosa porción termina entonces el capítulo 1 diciendo: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y para resaltar esa última palabra, despropósito, porque todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite es con un propósito. Que le adoremos, que le alabemos y que entonces nosotros podamos ser conscientes de dónde está nuestro corazón, que hacia quién se dirige nuestra adoración. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias por esta enseñanza maravillosa. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida, en lo personal, a ser verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad, sin importar cuáles sean las circunstancias. Que no escondamos nuestro dolor, pero que aprendamos, Señor, a canalizarlo y llevarlo a tus pies, porque solamente tú puedes sanarnos, solamente tú puedes consolarnos, solamente tú puedes restaurarnos. Bendice, Señor, a tu pueblo, cualquiera que esté pasando por alguna situación difícil, que esta tu palabra, que es viva y eficaz, sea como ese bálsamo sanador a sus corazones. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor les continúe bendiciendo y que como cada miércoles entonces nos preparamos para dar una mirada al libro de Job, y los domingos, cada domingo entonces hay celebración, júbilo en la casa del Señor. Venimos y adoramos a aquel que tiene propósito para cada una de nuestras vidas. Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.